Muy buena noche para todos. Vamos a entonces inicio conforme a lo que hemos planeado. Y a continuación voy a hacer una pequeña em, muestra de lo que se planeó mediante el programa que les voy a mostrar en pantalla. Bueno, entonces este es el programa que tenemos dispuesto para desarrollar la formación. Eh, Tenemos la primera actividad, que es identificar estrategias para la prevención y control del impacto ambiental de los. Recuerde que yo para me quedo hasta aquí, hasta el impacto ambiental. Y aquí le toca esto de acá, le corresponde al que va a trabajar con ustedes la parte de seguridad y salud del trabajo. Y los resultados de aprendizaje también llegó hasta aquí, que es analizar las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales. La sección entonces inicia hoy, martes, eh, y la evidencia de aprendizaje va a ser entonces el análisis de caso en dos momentos. Uno que es el análisis propio y el segundo que es, digamos que la actividad práctica. Recuerden que nosotros somos teórico-prácticos. Eh, la fecha de terminación o plazo para entrega, yo recomiendo que me la entreguen antes del 9 para tener el 9 calificado. ¿Listo? La primera actividad. Pero el 9 termina toda esta actividad. Es decir, el próximo lunes. La actividad número 2 también tenemos aquí, la inicia el 10, termina el 16, la actividad número 3 el 17 y termina el 23, y la actividad número 4 el 24 al 30. Se recomienda eh, que a más tardar el 30 de este mes, quien tenga actividad pendiente sea el último día para entregar esa actividad para que el 31 se pueda calificar. El criterio va a ser aprobado, no aprobado. Listo. Y el horario, como bien lo ha dicho el compañero, puede estar sujeto a variación, eh, siempre y cuando pues se entrecruce o se entrelace con otras actividades que tenemos dispuestas. Profe, buenas noches. Sí, sí, buena noche. Me puede mostrar, porfa, las primeras dos evidencias para ver la fecha, para hacer la anotación? Claro que sí. Entonces, aquí está. Este programa igual yo se los comparto, se lo comparto a la profe profe Vero, para que se los comparta a ustedes. Listo, la segunda actividad es reconocer el desarrollo de las acciones de control de impactos. Y esta tiene como evidencia un diagrama de Ishikawa o espina de pescado. ¿Listo? Bueno, con base en eso y dando inicio a nuestra sección, vamos a dar apertura con un pequeño video y rápidamente entramos en materia. ¿Listo? Voy a permitirme entonces compartir y ustedes me van a dar conceptos alrededor de lo que voy a eh, compartirles. Instructor, qué pena una pregunta. ¿Podemos ir haciendo todas las actividades o cada clase se va a ir desarrollando una por una? Pues la idea es ir así haciéndolo paulatinamente, sin embargo, puedes hacerlas todas y la idea es que la vamos socializando. ¿Listo?
Muy bien, con base en esa presentación, quisiera escuchar sus opiniones al respecto. ¿Listo? Vamos a levantar la manito o abrir el micrófono quien quiera dar su aporte. Saludo entonces a Diego Fernán Caicedo, a Duvier, a María Natalia, Juan Rodríguez, Juan Pablo Loaiza, Lady Lorena, Juan, eh, Cindy Pineda, saludo cordial a Mateo Atará, Jessica Rodríguez, Juliana Rieta y Sandy bueno, por ahí va. Cordial bienvenida. Entonces los escucho. A ver, Juan, adelante. Sí, instructor, buenas noches. ¿Ahí me escucha bien? Sí, perfecto. Ok, bueno, referente al video, pues digamos que nos muestra una de las realidades más, digamos, más atroces de pronto en el día de hoy, o no solamente en el planeta, perdón, en el país donde estamos, sino en todo el planeta, ¿no? La contaminación y más que todo como el daño que se le ha hecho al medio ambiente, a los animales, el derretimiento también de los polos. Entonces, pues digamos que es lo que pudimos comprender en el video. Excelente, muchísimas gracias. ¿Quién más está levantando la mano? No todos al tiempo, por favor. Vamos a escuchar a Diego Fernán Caicedo. Cuéntanos, Diego, qué opinión le merece el video? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bendito Dios. Digamos que en cuanto al tema del ecosistema y demás, pues de por sí nosotros, en cuanto al tema de avaricias de pocos y no de muchos, el trato como enriquecerse propiamente ha tratado como de abarcar grandes cosas en cuanto al tema de ecosistema, ¿no? El tema de también de privatización, comenzando con la privatización del agua, el tema de los hidrocarburos, se ha visto que pues afecta bastante el tema de los ecosistemas y pues que no hay no hay manera de reversar las cosas, simplemente avanza, el consumismo avanza y lastimosamente lo que va deteriorando el planeta poco a poco, ya no se sabe si a ciencia cierta si a futuro se le va a dejar algo a las futuras generaciones, ¿no? Es como las cosas más alarmantes, se sabe qué es lo que realmente vamos a dejarles a ellos, ¿no? Pues nos incluimos porque nosotros también somos parte de esa ola de consumismo y no hay manera de como detenerlo, ¿no? Es lastimoso eso. Correcto, sí. Muchísimas gracias. Excelente tu aporte. Duvier, Ok, pues en realidad el video nos evidencia las problemáticas actual como también lo es el cambio climático, la deforestación, la contaminación del agua, el aire y pues la pérdida acelerada de nuestra biodiversidad. Pues desde una mirada, digamos, personal, yo considero que el problema no radica únicamente en lo que, digamos, son las grandes industrias o los gobiernos que tenemos actuales y los que tendremos a futuro, que va a ser peor pues con el agravo de las guerras. También pues creo que cae una gran responsabilidad en los hábitos cotidianos de nuestro consumo, lo que es la cultura, el usar y desechar, y la falta de educación ambiental sólida, creo que es algo que nos afecta, yo diría que al 100%. Y pues como seres humanos, pues siempre vamos a retomar los recursos naturales, pues todo con la perspectiva de que supuestamente inagotables, pero pues la realidad es otra y a futuro va a ser algo más desastroso. ¿Y qué podría yo decir en tener mayor conciencia ambiental? Más iniciativas en cuanto a energías renovables, economía circular y pues yo diría que también una producción más sostenible. Pues esto es referente a las grandes industrias. Y en cuanto a innovación en tecnología, también. Y políticas públicas más razonables en cuanto a lo que es el cambio climático y todo lo que nosotros, digamos, usamos. De ahí no parto más, profe.
Perfecto, no, excelente, excelente tu aporte. Eh, hay mucho que hablar al respecto, pero vamos a quedarlo entonces con esas precisiones. Juan, adelante. Sí, instructor, qué pena. Referente a lo que el compañero dice, me parece muy acertado. Quería también resaltar algo que me llamó la atención de lo que dijo, es que no solamente pues son las industrias las que aceleran este proceso, ¿no?, de contaminación, pero algo que me ha llamado mucho la atención a mí, por lo menos acá en Colombia, es que nos inculcan mucho a las personas, digamos, de a pie, por decirlo de alguna manera, a la sociedad, pues el gasto, digamos, energético que sea considerable, el gasto de los recursos que lo hagamos de una forma responsable, pero no sé si han visto en las grandes industrias acá en Colombia que sí, digamos, explotan esos recursos de manera pues acelerada y simplemente pagando algunos, como pasa en muchas empresas, pagan algún aporte de pronto económico para poder hacerlo. Entonces, digamos que nos generan a nosotros esa responsabilidad, ese miedo, pero realmente las empresas o acá en Colombia como que no hay un control realmente que se centren en ayudar pues a mantener esos recursos, ¿no? Simplemente las empresas pagan un aporte de pronto, hablando económicamente alto, que lo pueden hacer, pero realmente pues eso no ayuda o no aporta de manera significativa de pronto a cuidar el medio ambiente como tal, ¿no? Perfecto, sí, excelente. Entonces, con esos aportes vamos a darnos pues bien servido. Antes vamos a escuchar a una dama y los hombres han hecho presencia. Vamos a escuchar a María Natalia Spinel. Bueno, Lady Lorena hasta que se habla. Vamos con Lady. Adelante, Lady. Buenas noches, instructor. Buenas noches, Buenas noches. compañeros. Pues respecto al video, pues creo que conscientemente nos hace caer en cuenta, digamos, a los seres humanos, pues a que manejemos más el tema, digamos, como digamos, en mi trabajo, las chicas de SCTA, pues nos hacen caer en cuenta en tema de las 3 Rs, como reducir, reutilizar y mucho reciclar. Por ende, digamos, siempre nos hacen separar ciertos, ciertos componentes, digamos, de descomposición, la comida, lo que es el cartón, pues así, digamos, por pequeños pasos y podemos llegar pues no podemos llegar a cambiar totalmente el planeta, pero sí conscientemente a saber qué podemos hacer con un granito, pues a solucionar un poquito lo que está pasando en tema de la contaminación del aire, con nuestros animales, porque pues también se ven afectados porque pueden llegar a estar en vía de extinción, pero pues poco a poco pues lo podemos llegar a hacer conscientemente, como mirar, reciclar mucho en casa, en el trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Lady, excelente. Podemos hacer mucho desde nuestros quehaceres, desde nuestra cotidianidad. Podemos hacer mucho por nuestro medio ambiente. Está atravesando una situación bastante caótica. Solo hasta cuando nos vemos afectados es que caemos en cuenta. Bueno, entonces la siguiente actividad será eh, un reto que les traigo. Voy a compartirle rápidamente. Este es un código QR. ¿Sí logra ver la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Por favor, intenten escanearlo a ver si se deja. Este entonces se trata de un muro digital donde ustedes van a publicar lo, algunas evidencias. ¿Listo? ¿Cómo lo van a hacer? Sencillo. Aquí en donde está el más le va a salir en el celular también le sale un más. Les van a dar ahí y tenemos dos opciones. Aquí arriba para colocar el nombre de ese sujeto. Para colocar el nombre de ustedes. Y aquí podemos activar cámara y tomar fotos. ¿Listo? De evidencia. Y acá podemos describir o colocar cualquier texto que queramos. Y finalmente, para que aparezca acá, me aparezca a mí, ustedes tienen que dar publicar. Inmediatamente eso se envía y me carga acá. ¿Listo? Primera actividad, ustedes van a escoger un nombre ambiental o un apellido ambiental que se llama. Lo van a elaborar o lo van a, digamos, construir
con la inicial de su nombre, por ejemplo, o la inicial de su apellido. Por ejemplo, Diego Fernán. Entonces, Diego Fernán, y como empieza por D, diamante, por ejemplo, ¿cierto? Algo con lo que usted se identifique en el medio ambiente. Un elemento, un mineral, un animal, algo del medio ambiente, y lo vas a tomar como tu apodo ambiental. Entonces vas a publicarlo a través de esto, ¿listo? Colocas tu nombre completo y tu nombre ambiental y le das publicar. Cada uno, por favor, haga ejercicio. ¿Me entendieron? Hola, hola. Sí, profe. Ah, bueno. Lady Lorena, Lady, puedes colocarle, no sé, Loma, Limón, Luna, no sé. Sí, Instructor. señor. Instructor, pero entonces, o sea, digamos, hago un ejemplo, ¿sí? Pero Sí. es que lo que te entendí es que le demos en el más, le demos clic en el más Ujú. y publiquemos como un título. Tú colocas tu nombre completo y tu nombre ambiental. Y después que lo ubiques, le das publicar. Aquí. Espérame, ¿Listo? espérame. Espérame que me quedó mal. Ay, Instructor, la pregunta, donde dice sujeto, pues el nombre de cada persona, ¿no? Y adelantico En pones la, descri- en la descripción se coloca el nombre ambiental, no. no, ahí adelantico, el nombre. por ejemplo, Juan, ¿cierto? Juan Rodríguez, ¿cierto? ¿Me ven la pantalla? Sí, estamos viendo, instructor. Y colocamos Ah, Juan, coloca, por ejemplo, jungla ok. y le da a publicar. ¿Listo? Ah, listo. Bueno, aquí tenemos Alexis Amaya, dice el carbón. Bueno, Sandy Moreno, sol. Ujú. Sandy le gusta brillar como el sol. Natalia Espinel, nube, muy bien. Algo con lo que te identifiques en el medio ambiente, ¿listo? Pero que vaya con la inicial de tu nombre. Cindy Montaña, Mateo Mar, Juan Pablo Cáceres Jardín, muy bien. Valentina Flores, van 7. Bueno, mientras el resto termina de hacer la actividad para ganar tiempo un poco. A Juan Pablo Loaiza Jungla, muy bien. Jessica Alejandra Juvenil. Juvenil es algo de la naturaleza, debe ser un elemento o algo, puedes editarlo si quieres. Lady Guerrero Lluvia, muy bien. Bueno, ya más o menos aprendieron a utilizarlo. Ahora tiene el siguiente reto. El siguiente reto consiste en que los primeros, 1, 2, 3, bueno, primeros 7 aprendices que me carguen esa evidencia que les voy a decir, pues tendrán una puntuación extra en el proceso. Mm, Van a ubicar en su trabajo donde estén ubicados algo que haya sido elaborado con material reciclado. Le van a tomar una foto y lo cargan, ¿listo? No olviden colocar su nombre en la parte de arriba, Juan, y con su nombre ecológico, ¿listo? Ya saben cómo es, le dan la camarita, le toman la foto y ponen el nombre arriba y le dan publicar. A los primeros 7 les reconozco puntuación extra. A ver quién se gana esa puntuación. Algo que haya sido elaborado con material reciclado, un adorno, un cuadro, una matera, un lapicero, una agenda, no sé, algo que haya sido elaborado con material reciclado, una lámpara. ¿Me entendieron, chicos? ¿Tienen dudas? Hola. Igual la idea es que cada uno de ustedes cargue evidencias para dejar esa trazabilidad y tener como algún tipo de conocimiento que yo también pueda considerar más adelante. Y la idea es que participemos todos. Bueno, aquí les comparte un empaque de boticario. ¿Quién nos comparte esto? Tienen que poner el nombre arriba, recuerden. Recicló la bolsita y la convirtió, también la cajita, en un cofrecito. Muy bien.
puede editarlo. Aquí en los tres punticos puede editar y colocar el nombre. ¿Listo? Jessica, Jessica, ¿qué nos manda aquí? Jessica, cuéntanos, ¿qué es eso? Jessica, adelante, cuéntanos, ¿qué nos acabas de compartir? Ah, dice, reciclable, no me quiere funcionar el audio. Ah, correcto, listo. Eh, ¿Esto qué es? ¿Una qué? ¿Una materia reciclable? Ujú, perfecto. Muchas gracias, Jessica. Aquí nos comparte florero con cristales esos reutilizados. Muy bien. ¿Quién nos comparte esto? Aquí en los tres punticos puedes editarlo. En cada sección vamos a tener unos retos, ¿listo? Bueno, mientras, para ganar tiempo, mientras cargan los demás compañeros, les voy a contar entonces qué vamos a hacer ahorita. Eh, con la profe Verónica les dejé un documento para analizar, que era un estudio de caso. ¿Sí lo vieron? ¿Sí se lo llegó? Correcto. Bueno, entonces voy a permitir entonces leer el documento para dar inicio a ese análisis de ese estudio de caso. ¿Listo? Mientras cargan los demás evidencias, voy a leer de qué se trataba el documento para que veamos en contexto. Entonces aquí tenemos, decía, momento uno, y como les dije, tenemos dos momentos, momento uno y momento dos. Momento uno, el de análisis, y la etapa práctica, o sea, la actividad práctica. Querido aprendiz, para dar inicio a este estudio de la temática, le planteamos el siguiente ejercicio, el cual se compone de un estudio de caso para que reflexione en torno a la temática. Dice: Fábrica de Tocinos de Colombia. Dice así: el señor Alfonso Sierra es dueño y gerente de la fábrica de embutidos Tocinos de Colombia, que funciona en un sector de la ciudad Ecovalle. Cuenta con instalaciones acondicionadas para llevar a cabo todos los procesos de la fabricación de embutidos, desde el sacrificio de animales hasta la realización de los productos cárnicos. Hace pocos días, mediante una visita de inspección por parte de la autoridad local, se ha comprobado que las actividades que realiza la empresa contaminan el medio ambiente y el entorno circundante, es decir, el área de influencia directa e indirecta. Aquí me detengo un poquito para explicarle a qué hace referencia a esto. Área indirecta e indirecta se refiere al área, cuando se dice directa, es el área inmediatamente que está en contacto con una obra o actividad. Y el área indirecta, digamos, es el área ya más alejada, pero que por consecuencias de la actividad también se ve afectada. Ejemplo, cuando se pavimenta un sector, una avenida o algo, el área de influencia directa será esa misma avenida, los negocios que están ahí al lado de los andenes, los mismos andenes, el suelo y la comunidad que está allí, el barrio en sí. Listo, se ve afectado por esa obra actividad. A eso lo llamamos eh, área de influencia directa. Y el área de influencia indirecta será aquellas que se ven afectadas por consecuencia de la ejecución de esa obra. Por ejemplo, al conductor que le toca darse la vuelta porque esa vía está cerrada, entonces utiliza la otra avenida y se ve más congestionada y se ve afectada. Entonces, porque no puede pasar por allí, entonces todas esas zonas que se ven afectadas producto de esa obra, que se ven afectadas indirectamente, pues lo vamos a llamar eh, área de influencia indirecta. Entonces seguimos, ya que las aguas son vertidas a los ríos cercanos sin tratamiento alguno, los gases no son controlados, presentando olores ofensivos, no cuentan con sistemas sépticos, hay mal manejo de los residuos, pues no se preparan ni aprovechan, y el agua utilizada no es potable. Se usan insumos químicos, tienen publicidad por toda la ciudad. Los vecinos del área han presentado quejas a las autoridades por los altos niveles de ruido ambiental producto de las máquinas y parque automotor. La empresa no cuenta con un plan de saneamiento ambiental, ni mucho menos con un sistema de gestión ambiental, y además no cuenta con los permisos ambientales requeridos. De lo anterior, se puede establecer que la empresa está generando impactos negativos en el medio ambiente. La planta cuenta con las siguientes áreas: zona de recepción de ganado menor y mayor, zona de lavado previo de animales, porquerizas y establos, zona de lavado presacrificio, zona de beneficios, sacrificio de animales, zona de almacenamiento de carne, zona de procesamiento de carne, zona de empacado y distribución de carne, zona de parque automotor, oficina de Secretaría General, oficina de pedidos y asuntos logísticos, oficina jurídica, oficina de gerencia general, zona de cafetería, laboratorio de control de calidad. ¿Cuáles son las acciones y daños que afectan al medio ambiente natural y a las personas por parte de la fábrica? Por favor, copien las respuestas que ustedes
elaboraron y las insertan en el muro, pero en donde dice comentarios. ¿Ya saben dónde es? Voy a compartirles para que ustedes miren rápidamente. Esto le dan ahí en el más, ponen su nombre y aquí donde se describe algo increíble o bonito, escriben allí la respuesta a las preguntas. Las 3 respuestas, solamente la respuesta, ¿listo? Las 4 respuestas, perdón, y le dan publicar y las cargan ahí al Tablet. Profe, una pregunta. Sí, Pues yo ya había hecho previamente la lectura de lo que usted nos acabó de escribir, del caso. Pues sí, con anterioridad yo ya había desarrollado las preguntas. ¿Será que sí soporta que sea extenso la pues respuesta? trata de resumirlo. Ah, Trata listo, vale. de dar las ideas centrales, ¿vale? Ok, listo. Si no, si intenta y si no carga, pues listo, pero trata de resumirlo. Si quieres hacer el intento primeramente. Vale, vale. Juan Pablo Cáceres nos compartió también el Padlet, una materita muy bonita. ¿Les puedes decir, Juan Pablo, qué planta es esa? Instructor, realmente no, no sé qué planta es, pero está hecha a base de la materia con material reciclable de algún líquido de ropa, puede ser, pero realmente la materia no sé, Ah, bueno, se ve como tal excelente, la planta, perdón. se ve excelente. Aquí hay una acción de buenas prácticas. Lady Guerrero reutiliza eh, envases para almacenar medicamentos caducados. Bueno, la idea era, la idea era un elemento, un adorno más que todo era en la actividad. ¿Listo? Sin embargo, la intención cuenta y se te va a tener en cuenta. ¿Listo? Listo, sí, señor. Es que digamos, pues lo tomé más en parte como para, lo que pasa es que los medicamentos que usa mi mamá, en sí siempre los mantenemos en una bolsa roja, pues por parte de no mezclarlo con con la basura normalita, ¿sí? Y esas mismas bolsas rojas pues se entregan en la clínica. Correcto. Excelente. Muy bien. Entonces, está el tema de cargar las preguntas bastante lento. Voy a pasar entonces, mientras hacen el ejercicio, perdón, a la tercera fase, que ya es la contextualización de todo esto. La primera pregunta era cuáles son las acciones y daños que afectan el medio natural de las personas por parte de la empresa. ¿Quién me quiere dar rápidamente, de manera expositiva, su respuesta para ir avanzando? Como instructor, ¿puedes repetir qué pena? ¿Quién me puede exponer la respuesta a su pregunta, a la primera pregunta? A la primera pregunta, pues haciendo respuesta directamente, que también estoy agregándola acá en la aplicación web. Sí, Yo también antes de empezar la clase había hecho un cuadro comparativo con las acciones, digamos, las acciones de la empresa en cuanto al vertimiento de aguas residuales sin tratamiento, los gases tóxicos, no cuentan con sistema séptico, mal manejo de los residuos, o sea, no se recicla, el agua que se utiliza no es potable, utilizan insumos químicos. También, excelente. también un punto importante que de pronto está como medio escondido ahí en el material que usted nos envió, la publicidad, que también es una parte importante. Si tienen publicidad por toda la ciudad, digamos que pueden contribuir a la contaminación visual y también son residuos no biodegradables, altos niveles de ruido ambiental, no tienen un plan de saneamiento ambiental ni sistema de gestión ambiental y por último no tienen permisos ambientales requeridos. Correcto, muy bien. Segunda pregunta, ¿qué métodos puede usar el señor Alfonso para conocer esos niveles de afectación del medio ambiente por parte de su empresa? ¿Quién me quiere exponer su respuesta? Recordemos que es importante. Profe, ¿puedo responder a la segunda pregunta? Sí, la segunda pregunta es que, ¿qué métodos puede usar el señor para conocer la afectación que está haciendo su empresa? Bueno, pues inicialmente el señor Alfonso, pues, como lo dice el caso, pues tendría que, digamos, conocer los niveles de afectación ambiental generados por la fábrica de beneficio. Pues también tendría que aplicar métodos técnicos legales y de gestión ambiental, en los cuales pues estaría
dentro del marco sería la evaluación del impacto ambiental, la cual nos permitiría pues identificar las fuentes de contaminación, el nivel de afectación en agua, aire y suelos y determinación de las medidas de mitigación. Cuando hablamos de medidas de mitigación, pues sería por lo menos un monitoreo y análisis de las aguas residuales, o sea, los efluentes de la planta de beneficio como tal, pues bajo análisis físico-químicos, donde hablaríamos de ensayos de laboratorio, que sería DBO, demanda bioquímica de oxígeno, DQO, que sería la demanda química de oxígeno, en caso de, digamos, cuando se tiene una biogás o mucha exposición, digamos, de gas metano debido a la descomposición de residuos, digamos, orgánicos, pues en su mayoría es gas metano. Y otro también, pues la medición y el monitoreo de las grasas y los aceites en las aguas que, digamos, se emanan de la misma. Obviamente también las auditorías internas y las auditorías ambientales. Y pues una implementación de un sistema de gestión ambiental, donde cabe, digamos, establecer indicadores ambientales, definir las metas de reducción de impactos, llevar el control documental y aplicar una mejora continua. Pues en conclusión, pues sería que el señor puede cambiar los métodos técnicos, o sea, análisis de laboratorio, mediciones ambientales, administrativos, auditorías, obviamente, y sistemas de gestión y sociales, encuestas comunitarias, porque pues está en todo lo que digamos del caso es que digamos también afecta a las comunidades, entonces las encuestas comunitarias sería algo muy importante, pues desde ello pues para conocer la posición que digamos tiene la comunidad y el nivel de afectación que da la empresa. Ese es mi aporte en cuanto a la segunda pregunta. Muchísimas gracias, perfecto. Bueno, y vamos con la tercera pregunta. Aquí ya tenemos... Sí, profe, qué pena. sí. Qué pena participo que antes de que se me quiten el tiempo, es que estoy laborando, entonces estoy en hora pico, pero pues por eso he estado como ausente. Yo había dado respuesta a eso y yo siento que falta el aprovechamiento de esas, de todo lo del cerdo como tal, se sirve. Por ejemplo, hasta los residuos orgánicos de los desechos orgánicos para compostajes y para muchas empresas se especializan en eso para abonos. Las tripas también sirven para relleno. Entonces yo creo que a él le hace falta como tal un aprovechamiento de todos esos residuos y de todas esas cosas fuera de ya lo que los otros compañeros dijeron, certificaciones, drenaje en los líquidos como tal, para que no vayan a dañar el medio ambiente y todo eso. Es lo que pienso, pero más falta el aprovechamiento de todos los recursos y todos los residuos del cerdo. Perfecto, muchísimas gracias por tu aporte. Cindy, ¿es Cindy Pineda, cierto? Ah, no, ¿quién fue que habló? Instructor, tengo una pregunta antes de que la compañera continúe, qué pena. Lady Lorena, muy bien. Sí, Instructor, ajá, correcto. rápidamente, nos dijiste que en la aplicación hay que subir todas las respuestas o simplemente la primera. Todas las respuestas. Ok. Pásenlas allí una vez, ¿listo? Cindy Pineda, ¿quién me pide Sí, la palabra? profe, era más que todo eso, hacer una acotación rapidita sobre lo que pienso. Correcto. Lady Lorena, vamos con la tercera pregunta, Lady. La tercera pregunta dice, ¿qué términos podríamos usar para resumir las acciones y daños causados al ambiente por parte de esa empresa? Los términos podrían ser proteger el medio ambiente respecto a controlar la contaminación, la afectación al suelo, el agua y la biodiversidad. También cuidar la salud de las personas, como podríamos reducir las enfermedades, accidentes o afectaciones al ruido y la contaminación. Y prevenir los daños mayores. Por ejemplo, detectar impactos antes de que se vuelvan un poco más grandes y tomar medidas correctivas a tiempo. Bien, excelente. Aquí Gracias. Juan Pablo también Loaiza nos comparte. La tercera pregunta dice incumplimiento normativo ambiental. Muy bien.
En la segunda pregunta nos dijo que monitoreo de calidad del agua son los métodos, analizaremos parámetros físicos, químicos y biológicos. Y ahora hacemos para la cuarta pregunta. Así como lo hizo Juan Pablo, también necesito que lo hagan los demás compañeros. ¿Listo? La cuarta pregunta nos referencia a lo siguiente. ¿Por qué es importante entonces identificar y cuantificar esas acciones y daños ambientales en una obra, proyecto o actividad? ¿Por qué será importante? Mientras alguien toma la vocería, Juan Pablo también nos dice que la toma de decisiones permite al gerente saber exactamente dónde invertir recursos, es decir, para optimizar recursos. Muy bien. Pero qué otros beneficios trae que una empresa conozca cuáles son sus afectaciones en el medio ambiente? ¿Cuál sería esa importancia? Profe, ¿pueden coordinar nuevamente? Cuarta pregunta, me decía, ¿sí? Sí, señor. Ok, cuarta pregunta es referente a por qué es importante identificar y cuantificar las acciones y daños ambientales en una obra o proyecto o actividad, ¿sí? Sí, correcto. Ok. Bueno, pues inicialmente pues para prevenir daños mayores. Eso se, digamos, resaltaría lo que puede ser, se pueden aplicar las medidas correctivas oportunas, se evita la degradación irreversible del entorno y se reduce el riesgo de sanciones ambientales. Eso en cuanto a normatividades, pues, digamos, de tipo ambiental. Garantizar el cumplimiento normativo, pues también ahí cabe lo que es verificar si se cumplen los límites de los vertimientos y las emisiones, evitar las multas o cierre del establecimiento. Algo muy importante, proteger la salud humana. Ahí sí, al 100%. Reducir los riesgos sanitarios, prevenir las enfermedades asociadas a agua o aire contaminado y mejorar las condiciones laborales, que en muchos casos, pues, a veces es precario en algunas industrias. Y facilitar la toma de decisiones. Pues a nivel administrativo, pues se podría, digamos, priorizar los problemas ambientales, la optimización de recursos económicos y diseñar planes de manejo ambiental efectivos. Por último, pues la mejora de la imagen y la confiabilidad de la comunidad de impacto. Eso es, digamos, generar la credibilidad, reducir los conflictos sociales y demostrar compromiso ambiental. Para finalizar con digamos, mi apreciación, pues sería identificar y cuantificar las acciones y los daños ambientales es esencial, porque pues permite anticipar de los problemas, cumplir la ley, proteger la salud y garantizar la actividad económica que se desarrolle de manera responsable y sostenible. Pues yo trabajo en el gremio de La Palma y pues todo ello se mira. Entonces, no es ajeno, siendo, digamos, yo un operario, pues evidencio muchas cosas que pronto se pueden mejorar. Y pues este caso que usted nos expuso hoy a consideración, profe, pues me ha servido mucho para entender. De ahí, pues no tengo nada más que notar. No, muchísimas gracias por tu aporte. Es importante que hayas resaltado eso de que haces parte pues, de un gremio y que conoces todo el tema productivo de procesos industriales y con base en lo que acabas de decir, importante y dejar claro el tema de la responsabilidad ambiental y de lo que llamamos nosotros esa imagen corporativa respecto a esa huella que dejan esas empresas. Es importante que las empresas de alguna manera tengan una buena imagen en el componente ambiental, porque hoy en día eso es fundamental para el tema incluso de contratación y demás y compras. Se tiene en cuenta, se desechan o se descartan todo el tema de quejas, multas y demás de esas empresas les resta para, digamos, poder tener más oportunidades. Entonces se descartan aquellas empresas que tengan esos historiales. Entonces es importante la imagen corporativa, es importante cuidar esa imagen a través de la aplicación de buenas prácticas ambientales. Bueno, entonces el compañero lo acaba de resumir muy bien eh, y creo que ya podemos pasar entonces a la siguiente fase, contextualización. En el aplicativo Sayuna hay un documento que es Fundamentos del Medio Ambiente. Voy a explicarlo brevemente para que ustedes
tengan claridad. Si tienen preguntas, pues me las hacen. Voy a hacer rápidamente exposición de lo que aparece ahí en el texto. Y aparecen algunos conceptos, pero como es ecología, biodiversidad, entre otros, pero voy a pues, quedarme con algunos, como lo es, por ejemplo, la biodiversidad, que se refiere a la variedad de organismos vivos en todos los niveles, incluyendo diversidad genética de especies de ecosistemas, y que se estima que existen alrededor de 10 millones de especies en el planeta, de las cuales solo el 15% han sido identificadas científicamente. Colombia ocupa el segundo lugar en biodiversidad de especies vegetales y plantas vasculares y cuenta con una gran riqueza en invertebrados y flora diversa, y no solamente en flora, sino también en biomas, es decir, esos espacios bioclimáticos especiales que cuenta Colombia. Y nos dan el segundo lugar, y entonces yo pregunto, ¿cuál será el primer lugar? ¿Quién sabe? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo ostenta? ¿Qué país? ¿Alguien sabe? Estados Unidos, China. Mm, es acá en el continente americano. Pista, ¿no? Pero Estados Unidos no. Estados Unidos ya acabó con Qué pena la Brasil. pregunta tus nuevamente, riquezas. profe, que es que me Tranquila, disperso aquí en el trabajo. tranquila, tranquila. Estábamos diciendo que Colombia ostenta el segundo lugar en biodiversidad. La pregunta es, ¿quién ostenta el primer lugar? ¿No es Brasil? Correcto. Brasil. Muy bien. Ajá. Brasil. Pensé Pre- que era de contaminación. Sí, correcto. Entonces, miren ustedes que Brasil ostenta el primer lugar, sin embargo, está más relacionado con el tema de extensión, es decir, es un país demasiado extenso y por ende hay mayor biodiversidad. Pero si nos vemos a Colombia, Colombia cuenta con mucho más biodiversidad, su posición geográfica e incluso lo vuelve rico en biomas, es decir, en áreas bioclimáticas especiales. Tenemos diferentes, digamos, hábitats. Tenemos, por ejemplo, selvas, tenemos bosques, tenemos zonas de manglares, tenemos zonas de estuarios, tenemos zonas de ecosistemas continentales, tenemos costeros, tenemos también páramos, etcétera. Tenemos diversidad, tenemos en los climas, digamos, templados, fríos, eh, diferentes tipos de biomas que hacen que es posible que esta biodiversidad sea bastante importante. Entonces, yo, en mi concepto, yo siempre ubico a Colombia como el primer lugar, sin embargo, como les digo, eso está relacionado con la extensión. Es decir, Brasil es un país inmenso. Entonces, por eso se nos roba ese primer puesto. Pero eh, por las características de esas especies endémicas y demás, Colombia es el número uno en aves y sí, el número uno en diferentes especies. Bueno, pero aparte de eso, cuenta con especies exóticas, como por ejemplo eh, la algunos países cuentan también con su especie exóticas y únicas. Voy a poner un ejemplo. Eh, en África hay una serpiente que es la más venenosa del mundo, que alguien sabe cómo se llama. La mamba negra. Excelente, muy bien, la mamba negra. Y allá le tienen un museo enorme y tienen eso bien bonito con otras especies similares endémicas. Y la gente va allá y conoce ese espécimen. eh, es una representación Doctor, qué pena, ¿sí? doctor, qué pena interrumpirle, pero me tengo que retirar, instructor, ya tengo que seguir con otras labores que tengo que hacer en ciertas horas, entonces me tengo que retirar ya que estoy acá en el trabajo. Correcto, ahí queda grabada la presentación, ¿listo? Listo, Para que instructor, muchas gracias. con mucho gusto. Entonces, allí se le tienen pues como ese homenaje a esas especies. Pero acá en Colombia también tenemos otra especie muy, muy exótica también, y que tiene el veneno más potente que incluso que el de la mamba negra. ¿Alguien sabe qué animal es? Es una rana. ¿Saben cómo se llama?
Yo iba a decir la especie, pero no sé como tal el nombre de la rana. Pero me imagino que está en la Amazonas, ¿no? No, en el Chocó, zona del Darién, Alto Darién. Entonces, esa rana se llama, o le conocen como la famosa rana dorada. Una película incluso eh, representó la importancia de esa rana y las prácticas ancestrales. La primera película Apocalipto, ¿alguien la vio? Cogían los chuzitos para los dardos y soplarlos a los indígenas para, digamos, cazar y para utilizarla contra el enemigo. Eh, Hace alusión entonces a la potencialidad que tiene esta rana con su veneno, pero lastimosamente acá en Colombia no hay un museo, no hay nada donde usted pueda apreciar ese espécimen y, digamos, los relacionados con eso. Entonces, cada país le da su importancia a su biodiversidad. En Brasil también tienen muchos museos especiales para toda su biodiversidad, pero en Colombia no, pues yo no conozco pues un museo así bien eh, que haga a- apología a toda esta riqueza que tenemos nosotros. Bueno, eso en cuanto a la biodiversidad. Ambiente, siempre decimos que ambiente es todo lo que nos rodea, pero sin embargo, nosotros podemos, digamos, ampliar un poco más, o dimensionarlo más y decimos que es un sistema dinámico y complejo compuesto por elementos bióticos y abióticos, así como sus relaciones e interrelaciones. Es decir, que se hace referencia a ese espacio, a ese hábitat donde se desarrollan las diferentes especies. Pero cuando hablamos de ecosistema, siempre nos vamos a referir a las relaciones. Comúnmente siempre cuando vamos de paseo, cuando vamos a cualquier sitio, decimos, ay, qué ecosistema tan lindo, qué ecosistema, refiriéndonos al paisaje o a ese espacio. No, entonces estamos utilizando el término mal, porque ecosistema se refiere a las relaciones, algo que está ocurriendo allí entre los animales, entre las plantas y entre el suelo y todo lo que lo soporta a ese espacio. Es decir, la planta ayuda a la de al lado, ayuda al suelo, el suelo viceversa ayuda a la planta. Esas relaciones que se dan allí. Y aparecen entonces las diferentes relaciones como son mutualismo, parasitismo, comensalismo, entre otros. Entonces, cuando vamos a hablar de ese espacio, tenemos que referirnos con hábitat o ambiente o paisaje. Pero si nos vamos a referir a las relaciones de lo que ocurre allí, vamos a utilizar la palabra ecosistema. ¿Me entendieron eso? ¿Sí lo entendieron? Sí, Continúo. profe. Muy Sí, bien. señor. Desarrollo sostenible, entonces siempre será como un modelo de desarrollo que adopta los países que tienen recursos naturales y que quieren conservarlos para las futuras generaciones. Es decir, usemos, pero dejemos para las futuras generaciones. Lo que yo conozco hoy, lo que yo disfruto hoy, también mis hijos, mis nietos y demás tienen el derecho a poderlo también disfrutar. Y como ustedes ven, y como vimos en el video, eso está seriamente cuestionado o se ve comprometido porque es muy probable que nuestros nietos, bisnietos y demás no conozcan las mismas riquezas y bellezas que nosotros conocemos. Entonces, a ese modelo de explotación o de desarrollo de un país que tiene recursos naturales se le llama desarrollo sostenible. Y lo triste es que este modelo también se mezcla con algún otro, por ejemplo, capitalismo, socialismo y otro. Colombia tiene desarrollo sostenible y tiene a su vez el capitalismo. Lo malo es que el capitalismo dice, bueno, eh, no me importa tanto el desarrollo sostenible. Contamine y use todo lo que quiera con tal pague, porque ese es el capitalismo. Y si usted entre más contamine, entre más use, paga, no hay ningún problema. Esa es la tristeza o la realidad del país. ¿Creen eso que es viable? No, Bueno, se tragué muchas cuestiones y pues hay daños irreversibles y más ahorita en la actualidad, que estamos en el punto de no regresión en cuanto a cambio climático. No, muy bien. Aquí tenemos otro concepto que es huella ecológica, que es un indicador que permite calcular la demanda de recursos naturales, es decir, la cantidad de materias primas, insumos y demás que una empresa necesita, ¿cierto? O una persona necesita para poder producir o para poder subsistir. Y se expresa en hectáreas globales necesarias para producir los recursos consumidos y absorber incluso los residuos generados.
es decir, la capacidad de respuesta que tiene el medio ambiente frente a eso. Y aquí ustedes ven que con base en eso, la empresa Tocinos de Colombia tiene una huella ecológica bastante alta, ¿cierto? Porque está, Bastante. entonces, la capacidad que tiene el medio ambiente para absorber y restablecerse de todo eso que le arrojamos, entonces, digamos que se ve comprometido y se ve afectado sobre nosotros mismos las consecuencias. Por ejemplo, el río Bogotá. El río Bogotá tiene la capacidad de tolerar cierta cantidad de contaminación, pero el río Bogotá ya está saturado y de tanto absorber y de tanto contaminación que le tiran, ya prácticamente está en un punto bastante crítico y eso automáticamente afecta esa capacidad y lo que conlleva a decir que tiene una huella ecológica bastante crítica, bastante alta, ¿listo? Porque no tiene esa capacidad y digamos que entrega ciertos beneficios, pero la capacidad de recuperación es bastante eh, imperceptible. Eh, bueno, y esto pues obviamente puede entender el impacto humano sobre la capacidad de regeneración del planeta. El cambio climático hace referencia a fenómenos de variabilidad climática, pero con relación a un historial climático. Eh, Hay que hacer referencia porque muchas veces confundimos cambio climático con un cambio de clima. Por ejemplo, si llueve en la mañana y hace tarde de sol bastante fuerte, eso no es cambio climático. Si llueve y hace sol al mismo tiempo, tampoco es cambio climático. ¿Cuándo va a haber cambio climático? Cuando sucede una variabilidad climática y que con base en esa historial, en esa localidad, eh, es inusitada, o sea que nunca se ha registrado, ahí podemos hablar de eh, cambio climático. Por ejemplo, en Estados Unidos, las olas de frío nunca antes registradas, es decir, que por primera vez se registran ese tipo de fenómenos, eso sí es cambio climático. O una ola de calor con temperaturas nunca antes registradas, a eso sí le podemos llamar eh, cambio climático. O un verano prolongado y que nunca se ha dado, o un invierno bastante prolongado y que nunca se haya registrado, eso sí se considera cambio climático. Y la contaminación ambiental, pues que sería como la alteración de agentes o la introducción de agentes contaminantes en el entorno natural, que alteran entonces ese entorno con efectos adversos al medio ambiente y la salud humana. Y esos pueden ser, esos elementos o esos agentes contaminantes pueden ser químicos, físicos o biológicos. Componentes del medio ambiente, pues ya sabemos, bióticos, abióticos y socioeconómicos. Los bióticos tienen vida, sabemos cómo todos los microorganismos que encontramos en el, en el medio ambiente o en el ecosistema, o sea, las relaciones, recordemos. Y los componentes abióticos, que serían ya como el aire, el agua, que son como inanimados, pero que son fundamentales. El ambiente socioeconómico, que tiene relación con todo esto, porque eh, todo el tema de las actividades humanas, como la producción, consumo, organización, tecnología, cultura y políticas públicas, afectan a todos estos componentes. Entonces, estos modifican directamente o indirectamente el entorno natural, generando impactos, ya sea positivos o negativos. Una buena política pública en torno al medio ambiente puede tener impactos positivos, pero una política pública que vaya en contra del medio ambiente, sí, sobre explotación y demás, todo por el capitalismo, va entonces con efectos negativos. Ya sabemos que el ecosistema, repito, va a hablar siempre de esas interrelaciones, no del espacio ni de ese paisaje, sino que dentro de este paisaje, dentro de ese entorno, eh, que es para este caso terrestre, ecosistema terrestre, se desarrollan diferentes acciones y, y a eso lo podemos llamar si vamos con biomas terrestres pues, dentro de un ambiente como bosque, selva y demás, que son ya son bien llamados biomas. ¿Listo? Bosque, selva, desierto y demás son propiamente los biomas en los que se da esta interacción. ¿Listo?
También en ambientes acuáticos también podemos encontrar ecosistemas, y llamamos ecosistemas acuáticos porque allí también se encuentran animales que se relacionan. Entonces, tanto en agua dulce como en agua salada. Y cada ecosistema posee una estructura, organización, función, como la fotosíntesis, la depredación, polinización, la descomposición y la regulación del clima. Recordemos que los ambientes pueden ser naturales o artificiales. Aquí pues, yo difiero un poco con el tema de estos términos para referirme al entorno, ¿listo? Y los servicios que presta entonces la naturaleza, lo llamamos servicios ecosistémicos, y son, por ejemplo, los relacionados con el aprovisionamiento, lo que nos brinda la naturaleza para sobrevivir, la madera, las verduras, las frutas, todo lo que nos brinda la naturaleza. Entonces, son servicios que podemos nosotros consumir, se llaman servicios de aprovisionamiento. Los servicios de regulación, es decir, lo que se da que para, digamos, sostener ciertos procesos, por ejemplo, de regulación del clima, los ciclos de- del agua, de otros minerales y demás, la calidad del aire, el control de enfermedades, polinización, todo hacen parte de servicios de regulación de ese, ese medio natural, y los servicios culturales que ya vienen siendo como el paisajístico, la identidad cultural, espiritual y los valores estéticos que brinda esos espacios. Los de soporte, que ya vienen siendo aquellos procesos ecológicos fundamentales que permiten que los demás servicios existan. Entonces, el suelo como soporte, la fotosíntesis, la reproducción de especies, aunque no se usan directamente, son esenciales para mantener el funcionamiento de los ecosistemas. Bueno, aquí hablamos de la formación de los ecosistemas y cambio ambiental global. Tenemos un ejemplo de sobreexplotación o el aprovisionamiento excesivo de los recursos naturales frente a un estado natural, ¿cierto? Vemos como el hombre, a medida que avanza, pues va devorando, va dañando todos esos componentes, y han sido transformados por las actividades humanas, especialmente en los últimos siglos. Se llaman a esta actividad humanas y también se les puede decir actividades antrópicas. La urbanización, la agricultura excesiva, la minería, la deforestación, el uso de combustibles fósiles y la industrialización han generado cambios irreversibles en los ecosistemas ecológicos del planeta. Aquí vemos una comparación entre un ecosistema natural y el sistema humano simplificado, lo que nos aporta. Por ejemplo, la energía que nos aporta el sistema natural, captura, convierte, almacena esa energía solar, mientras que un sistema humano simplificado, una fábrica, ciudad o monocultivo consume esa energía de fuentes fósiles y nucleares. Y así va colocándote comparación. Esto es para que ustedes revisen este material. Repito, está dispuesto en el aplicativo Desayuna. Esas modificaciones han contribuido también al cambio global y se encuentran algunos específicos como son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, agua y suelo, como mencionamos en este estudio de caso, la sobreexplotación de estos recursos naturales, la introducción de especies invasoras. Impacto en los ecosistemas terrestres, aquí vemos algunos impactos, por ejemplo en el tema de las sabanas, de la pérdida de páramos, de alta montaña, estos regulan el agua y tienen, digamos, unas especies especiales, que son endémicas, como los frailejones, que son encargados de retener el agua para crear a partir de allí esos pequeños riachuelos que terminan convirtiéndose en grandes ríos. La reducción de sabanas naturales, el deshielo de los glaciares, genera también impactos, y por ejemplo para 2032, que se habla de cambio climático a nivel mundial, pues dicen que ya es algo irreversible, como decía el compañero, un punto de quiebre
ya irreversible, donde el planeta ya va a empezar a ver las consecuencias de estas malas prácticas ambientales. Aquí nuevamente hablamos de la huella ecológica, que ya lo explicamos, pero se lo enfatiza ya diciendo qué actividades son las que dejan más huella ecológica: producción de alimentos, porque en esta producción de alimentos se consume demasiada agua, tierra sobre pastoreo, por el deterioro del suelo y el uso de muchas hectáreas de suelo para este tema, la pesca, incluso la pesca indiscriminada, los bosques productivos, digamos que para la obtención de madera, leña, papel y otros, dejan mucha huella ecológica. Toda la construcción de vías, carreteras y demás, atraviesan senderos y atraviesan parques o, digamos, rutas o zonas ecológicas importantes, dejan una gran huella ecológica. Y la famosa huella de carbono, que representa la cantidad de bosques necesarios para absorber las emisiones de dióxido de carbono producto de la quema de combustibles fósiles, incendios forestales y actividades humanas relacionadas. Entonces, aquí nos habla un poco del tema de cambio climático, sus efectos en Colombia. Que le dijimos: aumento de la temperatura media, pérdida de los glaciales, eventos extremos. A estos eventos extremos los llamamos eventos de variabilidad climática, sequías prolongadas, inundaciones, deslizamientos, etc. Afectación de la producción agrícola, riesgos para la salud humana. Y aparece también una parte donde aparece el marco normativo ambiental en Colombia, que me parecen algunas normas importantes de referencia, por ejemplo, como la Ley Novena, que se crea el Sistema Nacional Ambiental. Es decir, se crean todas esas entidades que regulan todo el tema ambiental en el país, y algunas otras normas que reglamentan todo lo consignado en la Constitución para la protección del medio ambiente. También aparecen normas internacionales. Estas normas son de carácter más que todo voluntarias, como la ISO 14000, que es la ambiental. Esta de acá, pues es una herramienta voluntaria de recortar emisiones de gases de efecto invernadero, y esta de acá, sistemas de gestión de energía. Entonces, estas normas son de carácter voluntario. Las empresas la pueden adoptar si quieren o no, si quieren mejorar sus procesos, pero estas normas de acá sí son de carácter obligatorio o cumplimiento, es decir, una empresa no se puede saltar estas normas. Sin embargo, estas van a permitir mejorar esa imagen corporativa de que hablábamos con el compañero aprendiz de ustedes, porque les da un plus ya a nivel internacional. Ya que hablamos ya de temas de conservación del medio ambiente, desde la contaminación, algunas prácticas, también mitigación, educación y sensibilidad ambiental, innovación y tecnología para la conservación y la responsabilidad global local. Es decir, lo que ustedes como aprendices deben de interiorizar. Y aparece finalmente este apartado que le estoy colocando sobre la parte teórico-práctica, donde debemos comprender lo que es un aspecto ambiental y un impacto ambiental, con base en ese análisis que hicimos de la empresa Tocinos de Colombia. Definimos entonces aspecto ambiental, elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Es decir, el compañero dijo que era operario. ¿De qué área? Sí, le escuché, profe. Sí, afirma Agroindustria de La Palma de Aceite. ¿Qué le toca hacer? Bueno, he saltado varias labores. En la actualidad, pues me encuentro en lo que es la producción, digamos, de biodiesel. Pero pues Correcto. inicialmente la extracción de aceite y bueno, todo el recorrido de lo que es el campo, la cosecha, las pérdidas, en fin. O Bueno, sea, vamos a coger una actividad puntual, ¿listo? Digamos que listo. ahí en tu empresa debe haber alguna secretaria, Sí, ¿correcto? Muy bien. Esa ok. secretaria cuando llega a su oficina, y desde que llega ya empieza a realizar acciones que pueden ir en pro o en contra del medio ambiente. Por eso, aspecto ambiental se define como elementos de las actividades, productos o servicios de la organización que puede interactuar con el medio ambiente. Entonces, ella llega, abre las llaves de su oficina y lo primero que hace es, si está muy oscuro, prender el foco, ¿cierto? O el bombillo.
Allí, ¿qué está haciendo? Sí, Consumiendo energía. Al consumir energía, si yo voy al origen de la energía, la origen de la energía es porque se produce con recursos naturales, una hidroeléctrica, etcétera, ¿cierto? Entonces, consumo de energía, correcto. consumo de energía es una actividad, un elemento de la actividad que le toca desarrollar en la empresa, y que interactúa con el medio ambiente porque tiene una repercusión, consumo, o sea, o gasto de ese recurso para poder producir la energía. Entonces, luego se va, se lava las manos y se está consumiendo ¿qué? Agua. Consume agua y ese consumo está agotando el recurso hídrico, ¿cierto? Lo está usando, se va a agotar, hay Sí, que pagarlo. Eh, Se come algo, le queda algo en las manos, los residuos y lo depositan en el bote, pero eso va a algún lado. Automáticamente está generando residuos, ¿cierto? Y eso va a afectar el problema ¿a dónde? Posiblemente en el medio ambiente. Y así sucesivamente, sí, cada cosa que haga, prende el computador, coge las hojas para imprimir documentos, está consumiendo papel. Ese papel, si no sirve, lo bota y está consumiendo ese papel. ¿De dónde viene? Viene de acá, de consumo de recursos naturales para poderlo producir. Recordemos la huella ecológica. Es decir, todas las actividades que nosotros hacemos tienen consecuencias o pueden interactuar con el medio ambiente directa o indirectamente. A eso le llamamos nosotros aspecto ambiental. Mientras que el impacto ambiental ya es el cambio que se da en ese medio ambiente, y bien sea adverso o beneficioso, como resultado parcial de esas acciones que llamamos nosotros aspecto ambiental. En otras palabras, es como alguien que está enfermo. El que está enfermo, eh, la causa, ¿cuál es? Digamos, me comí tal cosa, bueno, me cayó mal. ¿Y cuál es el efecto? Bueno, me subió fiebre, tuve vómitos, etcétera, etcétera. Es decir, que el aspecto ambiental sería la causa y el impacto ambiental sería el efecto. Comprendido ello, entonces pasaré rápidamente a hacer un ejercicio para decir si lo comprendieron. En el momento 2 del ejercicio o de la actividad, vamos a realizar la actividad de identificación de aspectos e impactos ambientales de tu lugar de trabajo. ¿Listo? De tu lugar de trabajo. Vamos a utilizar esta plantilla. Yo voy a hacerlo aquí, pero después se las mando para que ustedes la terminen de diligenciar. ¿Listo? Y vamos aquí a numerarlo con 1 para aspecto y 2 para impacto. Entonces, por ejemplo, eh, afectación a la flora o fauna. Con base en el ejemplo que di, la afectación es una manifestación, ¿cierto? Entonces, sería un ¿qué? Impacto. Y le ponemos el número 2. El uso de la publicidad exterior Instructor, visual. instructor. Sí. ¿Está compartiendo algún recuadro o algo? Porque se quedó congelado en la imagen. Ay, perdón. Muy bien, entonces, la afectación a la flora y la fauna. Entonces, aquí, como les dije, vamos a catalogarlo con 1 para aspecto y 2 para impacto. Solamente vamos a identificarlo. En su empresa, van a tomar una empresa o lugar de trabajo, si te facilita, vamos a identificar los aspectos e impactos en su área de trabajo. Entonces, afectación a la flora y la fauna sería un impacto, porque ya es una manifestación. Uso de publicidad, o sea, el uso solamente, usando la publicidad, sería solamente un aspecto, porque es una actividad, uso de la publicidad. Ya el impacto sería como lo que usted acá lo analizamos ahorita, que era la contaminación visual, ¿cierto? Ya sería el impacto. Entonces, afectación a la comunidad, ¿qué sería? Afectación a la comunidad, ¿qué sería? ¿Un impacto? Correcto, un impacto, porque ya es la manifestación, ya se está manifestando en la comunidad. Agotamiento de los recursos naturales, ¿Impacto? muy bien. Generación, solamente generación de olores. Está oliendo mal, está generándose olores. ¿Qué es eso? También debería ser un impacto, ¿no? Sería un aspecto, Afectación. Aspecto. la generación. Ya, ¿qué genera, qué impacto genera la generación de olores? Enfermedad respiratoria, ¿cierto? Eso ya es otra, ya la manifestación, ¿listo?
pero la generación, es decir, sabemos que eso está generando olores, ¿listo? Como un pozo séptico o algo, es ya una manifestación. Alteración paisajística, se alteró el paisaje. Aspecto de impacto. Bueno, es un impacto. Esta definición, cualquier cambio en el ecosistema, es un impacto. Generación de emisiones, es decir, se está generando humos, gases y demás, impacto. Perdón, aspecto. Aumento de la cantidad de residuos a manejar. Se aumentó, ya es una manifestación, es un impacto. Consumo de agua. Solamente la estoy consumiendo para lavarme las manos, para bañarme. No estoy mirando qué va a pasar con esa agua después, sino solamente la estoy consumiendo. Es un aspecto. Cambian las propiedades del suelo. Si esa agua se va para el suelo, cambia las propiedades. ¿Qué Impacto, sería? Muy bien. Cambia las propiedades del agua, es decir, si cae un río. impacto, Muy bien. Consumo de energía. Prendí el bombillo, prendí la licuadora, prendí la estufa. Consumo de impacto. energía. Un aspecto, porque es solamente la actividad. Ah, sí, sí. ¿Listo? Contaminación visual. Pues es corregible, sería un aspecto. Ya la contaminación como tal. Recuerda que acá era el uso de Ah, publicidad, pero ¿cierto? contaminación no, es un impacto. Muy bien, excelente. Entonces la idea es que ustedes hagan este ejercicio de identificar qué es aspecto y qué es impacto. Y después de ello, van este documento junto con este otro que les voy a indicar, lo van a diligenciar y lo van a cargar a la plataforma. ¿Listo? Ya les voy a decir cuál es el otro. El otro es actividad práctica. Este documento. ¿Qué van a hacer? Como les dije, van a coger una área de su trabajo, por ejemplo, pagaduría, describen qué se hace ahí. No, allí se imprimen documentos, se hace tal cosa, ¿cuáles son los aspectos? Se consume energía, se consume papel, se generan residuos. O sea, colócalos con base en la tablita anterior, cogen aspectos de allí, los lo ubican allí y escriben los impactos. Y cogen máximos actividades y sus impactos TNG. ¿Listo? Instructor, Cada área maneja instru- aspectos y maneja impactos. instructor, Sí. qué pena. ¿Me puede repetir algo relacionado a cuántos ítems desarrollar? O sea, cuántas, digamos, identificar pues las acciones de pronto en el área de trabajo, es que no escuché bien o se entrecortó. Bueno, 7, o sea, con 7 están bien, 7 actividades. Coge o ustedes miran 4 también, pues, es válido. ¿Listo? Cogen 4 o 7, máximo 7, mínimo 4 actividades de empresa. Por ejemplo, puede colocar el área de cafetería. Si hay cafetería, ¿no? Cafetería. ¿Qué se maneja allá? Describe lo que hace. Se vende alimentos, se realizan diferentes actividades de preparación de alimentos, etcétera. ¿Qué hace allá? Se consume energía, se generan residuos orgánicos, bueno, en fin, todo lo que los aspectos que ustedes creen que se da. Y acá ponen los impactos, es decir, cuando eso sale al medio ambiente e interactúa con el medio ambiente, ¿cuáles son los impactos que generaría? Si no son controlados. Más o menos entendieron el ejercicio. Sí, instructor, una preguntita, ¿en qué parte se subiría esa actividad o eso es individual a las de Sajuna? Yo creo que ahí en Sajuna hay una parte para poder cargar. Déjeme, yo le voy a mirar. Espera que ya no se me cerró. Ingresar nuevamente. Expiró. Pero ustedes logran ver. Un momentico. Dame un segundito. Yo les comparto aquí para que compartir. Sayuna. Miren que aquí
En la actividad, aquí le da para cargar, ¿listo? A mí me da para ver todos los enviados, ¿sí ven? Pero a usted le Sí, da para instructor, pero cargar. a lo que me refiero es esa tabla que nos acaba de mostrar de ítem, ¿a qué actividad pertenece? A esta de análisis. Tiene dos momentos, como les dije al principio. El primero era, ese estudio de caso tiene dos momentos. Las preguntas y este cuadro de identificación de aspectos e impactos. ¿Listo? Es la actividad práctica. Recordemos que nosotros somos teórico-prácticos. ¿Preguntas? Instructor, una pregunta, Sí. pero digamos, ¿los formatos están Yo en se los, Sajuna o tú no no, los eso no. compartes? Y yo se los voy a compartir a la instructora y ella se los comparte a ustedes. Ah, dale, muchas gracias. Esos dos lo juntan en un solo PDF y lo cargan. Instructor, ¿Listo? Sí. instructor, a ver si le entendí, qué pena. Ese trabajo, ese recuadro que vamos a desarrollar pues con algún ítem pues de, digamos, de nuestro entorno de trabajo, ese hace parte de a la primera evidencia, ¿no? La subimos dentro del Sajuno a la primera evidencia de análisis de casos de situaciones, ¿correcto? Sí. La No, compañera, la ¿sí? primera de las respuestas, la respuesta la subimos al Padlet, ¿cierto? Ya eso lo subimos digamos, esa actividad ya la Exacto, hicimos sí, prácticamente acá en sí, clase, que la subimos a la aplicación web, exacto, al ¿no? Padlet, sí, al Sí, Padlet. Y lo que van a cargar allá al Sauyuna es esta actividad de práctica, prácticamente es el recuadro, ¿no? O el cuadro ese pues de cuadros, esos dos cuadritos, sí, los juntan y ya. En un ¿Sí? PDF, o sea, los dos Sí, unidos, ¿sí? de hecho, los dos unidos. El de la actividad práctica, que ese es el análisis, el momento 2, donde ustedes van a coger una empresa y van a identificar aspectos de impactos y para reforzarse, para que se les facilite un poco más, pues van a apoyarse en la tablita que hicimos anteriormente, que es la se las comparto aquí nuevamente, y lo que me toca estar compartiendo este ejercicio, ¿cierto? Y con base en eso usted va colocando los aspectos de impacto. Puede repetir lo mismo que están aquí. ¿Listo? Los ubicas allá. Solamente es mirar cuál de ellos aplica a tu empresa. Ah, ok, instructor. O sea que ese ejercicio uno que está mostrando ahí es para, sí, Identificar. aplicable pues al entorno de trabajo, ¿no? De cada quien. Exactamente. Entonces, esto es para que Ok, ustedes aprendan a identificar qué es un aspecto y un impacto. Ya. ¿Listo? Usted listo. dice, no, este es un aspecto, este es un impacto. Para colocar el numerito, el uno o el 2. ¿Listo? Y después se vaya a la otra tabla y dice, bueno, mi empresa, yo trabajo en tal empresa. Ah, voy a coger esta área. Voy a coger el área de cafetería o lo que sea. Dice, bueno, aprovechamiento de residuos orgánicos. Ya se aprovecha, por ejemplo, en tu empresa. Se aprovecha el residuo orgánico. ¿Cómo se aprovecha? Esa es una actividad, ¿cierto? Aprovechamiento de residuos orgánicos. Se generaron. La salida sería un impacto positivo porque se aprovechan, ¿qué? Los residuos orgánicos. ¿Eso qué genera? Mejoramiento en las condiciones del suelo cuando se aplique como abono, ¿cierto? Generación de residuos. Caramba, nosotros hacemos el proceso, pero se está generando en el proceso muchos residuos. Eso es un aspecto, es decir, de la actividad genera mucho residuo. Emisión de ruido. Instructor, qué pena otra consulta. Esas actividades que están mostrando de los impactos y de las tablas que nos muestras se juntan en un PDF y Correcto. con cuáles de las cuatro actividades que están en Sajuna hace pertenencia. ¿A A cuál la primera. pertenece? A la A primera. la primera. Sí, señor. Listo. Recordemos que tiene, como les dije, dos momentos. El momento uno era esas preguntas y el momento dos es la actividad práctica. ¿Listo? La actividad práctica es identificar ya o analizar qué es un aspecto y qué es un impacto. Aquí solamente lo van a analizar. Van a colocando el numerito que corresponda. ¿Listo?
Y en la otra tabla solamente van a pasar estos aspectos a la actividad de tu empresa, la que aplique. ¿Me entendieron? ¿Claro hasta allí? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, aquí les decía, eh, mejoramiento de las condiciones del suelo. Es una manifestación, es decir, algo que sucedió. Entonces se mejoró el suelo. Ah, entonces es un impacto, pero es un impacto ¿qué? Positivo, ¿cierto? Recordemos que el impacto puede ser positivo o negativo. Se disminuyeron el uso de los recursos naturales, por ejemplo, el uso excesivo de madera. Ah, bueno, es un impacto. Generación de vertimiento, solamente si se está saliendo aguas residuales, está saliendo, se están generando, es producto de una actividad, entonces es un aspecto. Ya cuando esa agua entra en contacto con el medio ambiente, ya lo llamamos contaminación o alteración del recurso hídrico, entonces, es un impacto. Disminución sobre la presión, es decir, porque estoy aprovechando los residuos, entonces se disminuye la presión en el relleno sanitario, también es otro impacto, pero positivo. Emisión de ruido. Esa empresa genera mucho ruido. Es producto de una actividad que están haciendo. Entonces es un aspecto. ¿Cuál sería el impacto? Dolor de cabeza, alteración en las personas, irritaciones en los funcionarios por alto ruido, es decir, ya la manifestación. Entonces, lo que van a hacer ustedes es coger estos aspectos y estos impactos y ubicarlos en la otra plantilla. Cogen, lo copian de aquí y lo pegan allá con base ¿en qué? En lo que observan en la empresa donde ustedes están tomando como ejemplo. Entonces, por ejemplo, a la empresa X, entonces cogió en el área de pagaduría, usted vio un aspecto de consumo de energía, listo, bueno. Consume papel, listo. Consumo de agua, aspecto. Y acá pone la salida o el efecto, que sería el impacto ambiental. Y esos dos documentos los juntan y lo mandan. Creo que ha sido claro, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? Para cerrar. Listo, profe, comprendía la cuestión ahí con la evidencia. Muy bien. Primeramente, entonces, comprendimos la importancia de conocer todo lo que ofrece nuestra madre naturaleza, lo que le estamos haciendo. Pudimos entender entonces también algunos conceptos básicos del tema medioambiental, todos los beneficios que nos ofrece la naturaleza, los servicios ecosistémicos, lo que es huella ecológica. Y finalmente, lo más relevante, conocer la importancia de identificar cómo afecta nuestra empresa o nuestra actividad, nuestro quehacer diario al medio ambiente. Si yo conozco mis aspectos y conozco mis impactos, los puedo controlar. Si en tu casa, en tu vivienda, tú conoces tus aspectos y tus impactos, también puedes mejorar y hacer algo por el medio ambiente. Si tú te debes calcular qué aspectos, qué impactos genera tu vivienda y que está afectando el medio ambiente. Que yo saco los residuos a tal hora y los pongo en cualquier lugar y los saco de cualquier manera. Esas son situaciones que van a afectar el entorno, ¿cierto? Y no solamente el entorno, a donde va a llegar esos residuos, también va a recibir esa afectación. Si yo no reciclo, si yo no hago bien las cosas, si yo dejo los bombillos encendidos, si yo malgasto el agua, todos esos aspectos ambientales podemos controlarlos siempre y cuando nosotros podamos primeramente identificar esos aspectos ambientales. Si yo repito, si no conocemos nuestros aspectos ambientales, nuestras actividades, qué repercusión pueden tener en el medio ambiente, muy poco también podemos hacer para controlarlos y beneficiar nuestro entorno. Entonces, muchachos, agradezco que se hayan quedado. Espero que los que no hayan podido ingresar puedan ver la repetición de esta sección y nos veremos entonces el próximo
martes. Recuerden que la entrega de esta actividad, último día, sería el día domingo. Yo la verifico el día lunes temprano para calificarle la actividad. Y por favor, díganle a los compañeros que no han ingresado que por favor ingresen. Y pueden ver la repetición de esta sección mediante la coordinación con la instructora. ¿Preguntas? Juan. Sí, instructor, una pregunta en cuanto a esta web de Reto Verde. Pues como ninguno nos registramos ni nada, pues al momento de salir no se borra la información. No, no se borra. No, eso me queda allí por eso, cuando ustedes colocaron los nombres, eso me queda registrado allí, Ah, ok, instructor. en cada plantilla, ¿listo? Muchas gracias. Y los que no han enviado ahí el reto verde, por favor envíen lo que eso queda abierto hasta el domingo. Envíenlos, la respuesta a las preguntas y todo, para que les quede la trazabilidad y para yo reconocerles o hacerles reconocimiento frente al esfuerzo que hicieron, ¿listo? Listo, bro. Muchas Bueno, gracias. les deseo feliz noche, que descansen y nos veremos entonces en otra oportunidad. Voy a hacer ajustes en el horario. Me extendí un poquitico, pero voy a hacer ajustes para que podamos coordinar mejor. ¿Listo? Yo les informaré entonces a través de la Listo, instructora. instructor, listo. No se le olvide, porfa, enviarle para desarrollar ese trabajo entonces a la instructora, para Sí, que nos lo comparta. mañana mismo lo mando para que ella se los comparta. ¿Listo? Ok, buenas noches. Bueno, lo mismo. Feliz noche. Feliz noche, instructor. Que descansen. Feliz noche.